subo a esta tribuna para defender una enmienda a la totalidad a esta ley del sector eléctrico, pero que en realidad lo es también una enmienda a la totalidad al conjunto del caos normativo que la acompaña, sus órdenes, sus decretos, muchos todavía por conocer. Y subo con indignación ante la actitud del Gobierno, absolutista, temerario, irresponsable, pero lo que es peor, un Gobierno profundamente equivocado, que se equivoca una y otra vez en el diagnóstico y en las medidas y que continúa cavando en el pozo con las mismas medidas. Y, como hemos visto, presumiendo, incluso como ha hecho usted hoy, del fracaso. Y es indignación porque sus errores, señor ministro, tienen consecuencias. Sus errores significan el expolio a la ciudadanía. Un expolio en términos económicos, en términos de empleo, en términos de seguridad, en términos de medio ambiente, de salud y también de libertad. Es de extrema gravedad un Gobierno que se equivoca de forma insistente y reiterada. Pero esta indignación la acompañamos no solo de argumentos, como voy a exponer, sino también de alternativas. Planteamos un texto alternativo para orientar hacia dónde deberíamos ir. Alternativas a su contrarreforma eléctrica, que supone una clara involución. Alternativas porque ante el absolutismo y el secuestro del interés público, muchísima gente está trabajando y creando alternativas reales a pie de calle. En las cooperativas de consumo y en las cooperativas de distribución, en organizaciones de consumidores, en ONGs, en las pequeñas empresas. La gente se está plantando a sus despropósitos, rebelando y construyendo resistencias ciudadanas, como lo hace la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético o la Xarxa per la Sobirania Energètica en Cataluña. Nosotros, desde Iniciativa per Catalunya Verds, Izquierda Unida y CHA, planteamos no solo un no rotundo a lo que nos proponen, sino un texto que define hacia dónde debe cambiar nuestro modelo energético para salir de la crisis y prepararnos al mayor reto de la humanidad en los próximos 50 años, que es la crisis energética y el cambio climático. Un texto alternativo que tiene que ver con lo que le interesa al país, a su gente y al 99%. Se trata de garantizar el derecho a la energía y el derecho a la energía limpia, avanzar hacia la soberanía energética y la eficiencia y a ser menos dependientes tanto del oligopolio como también del exterior. Es decir, tiene que ver con ser más libres, libres frente a la estafa y el secuestro de intereses que los Gobiernos han diseñado en el sistema eléctrico. Planteamos transparencia, auditoría y participación. Pero luego entraré a explicar concretamente la alternativa. Entrando en los contenidos de esta reforma, ustedes nos traen una reforma eléctrica, que no energética, como van presumiendo, que supone una involución absoluta en todos los ámbitos. Supone la consolidación de un sistema obsoleto que nos hará más vulnerables, que es insostenible económicamente, señor ministro, económicamente y medioambientalmente, y que es injusta y discriminatoria. Y nos plantean una reforma eléctrica desvinculando completamente la reforma eléctrica de un diagnóstico de la situación energética del país. Porque usted viene aquí a plantear la reforma eléctrica sin hablar, sin explicar ninguno de los retos energéticos a los que se enfrenta este país. Por lo tanto, lo tenemos que hacer el resto de grupos parlamentarios, lo tenemos que hacer desde la oposición. Porque ¿cómo está España, señor ministro? Pues mire, en el 2012 el nivel de dependencia energética de España respecto al exterior supera el 84%. Y si incluimos la dependencia del uranio importado para sostener nuestras nucleares, aumenta hasta el 90%. Esta dependencia exterior, señor ministro, no solo nos hace vulnerables a nivel geoestratégico, sino que además implica un coste económico en nuestra balanza comercial, más de 55.000 millones de euros. Otra cuestión, dependemos de combustibles fósiles, señor ministro, que no tenemos, pero que además se están agotando y encareciendo. En el 2004, el barril Brent se situaba en torno a los $30 y en septiembre de 2013 este barril estaba a más de $100 y en 10 años este barril estará a $250, como indican todos los informes. Este encarecimiento hace que sus cálculos, señor ministro, sean siempre erróneos, porque usted obvia completamente el encarecimiento de los combustibles fósiles. Además, somos de los países más ineficientes energéticamente. Consumimos mucho más de energía por unidad producida que la media europea. Una losa para nuestra economía. ¿Pero qué hacen ustedes? Pues subvencionar a las empresas que más consumen. Estupendo, estupendo. Todo lo contrario de lo que es avanzar hacia la competitividad y a la eficiencia. Pero también tenemos un sistema eléctrico insostenible que contribuye al cambio climático. Sus medidas, señor ministro, piensen que en 2012 en producción de electricidad se ha emitido 80 millones de toneladas de CO2, un 10% más que el año anterior y en plena crisis económica.
Eso es obviar completamente lo que dice la Agencia Internacional de la Energía, que plantea un verdadero reto precisamente para no ir hacia el desastre. España es un país muy vulnerable ante el cambio climático. Lo que dice la Agencia Internacional de la Energía es que el 80% de las reservas de combustibles fósiles que todavía quedan se deben quedar en el subsuelo. ¿Pero usted qué hace? Pues ser un entusiasta de las perforaciones petrolíferas o del fracking. Completamente lo contrario de lo que dicen todos los expertos. Y una tercera cuestión. Un tercio de los españoles respiran aire sucio por encima del límite legal. ¿Sabe usted, señor ministro, que la contaminación provoca 10 veces más muertos que los accidentes de tráfico? Esto tampoco le importa a usted cuando habla de energía y del sector eléctrico. Porque ante este panorama el Gobierno lo que plantea es cerrar los ojos, apretar los dientes e ir en dirección contraria a las necesidades energéticas. Su solución, a partir de su diagnóstico, es apostar por cerrar las renovables, discriminarlas, impedir nuevas inversiones, apostar por el gas, la nuclear y el fracking o el carbón y anular las políticas de ahorro y eficiencia para fomentar aumento de la demanda eléctrica. ¿Y por qué atentan, señor ministro, contra el sentido común? Esto ustedes no lo dicen. Pero ustedes lo que dicen es que el problema es exclusivamente el déficit tarifario. Y sí, efectivamente que es un problema la deuda que tiene este país con las eléctricas. Claro que sí que es un problema a atajar. Pero ustedes no cuestionan esa deuda, sino que asumen todos los argumentos del cártel de las 5 grandes empresas eléctricas, porque es un verdadero cártel lo que está significando para este país. Un déficit que ascenderá ya a 29.000 millones de euros. Que es la diferencia entre los ingresos y los costes, no los reales, señor ministro, sino los que ustedes les reconocen, los costes que el Gobierno les reconoce, costes pensados para retribuir y compensar para que las grandes nunca pierdan. Y ustedes insisten en que todo es culpa de las renovables y la caída de la demanda. ¿Por qué? Pues porque ustedes solo escuchan a unos cuantos. Esta reforma, que está hecha de forma precipitada y sin escuchar a todos los agentes, sí que ha escuchado a algunos. Su diagnóstico se basa en lo que les dice el señor Galán o el marido de la secretaria general del Partido Popular, el marido de la señora Cospedal. Se basan en ese diagnóstico, no cuestionan sus números, a pesar de que sus medidas, una tras otra, han fracasado. Porque desde el 2009 todas las medidas aplicadas van a culpabilizar a las renovables. Y ese es el error. Han recortado primas, paran los molinos, destruyen la fotovoltaica y la termosolar, penalizan con impuestos las energías limpias y el problema, señor ministro, continúa estando ahí. La propia Comisión Nacional de la Energía ya ha advertido, igual que la Comisión Europea, que el funcionamiento del mercado eléctrico provoca sobreretribución de algunas tecnologías como la nuclear y la hidroeléctrica, que estos beneficios caídos del cielo pueden suponer 24.000 millones de euros, el equivalente al 80% del déficit de tarifa. Y esta ley no modifica para nada esa situación y mantiene un sistema que supone beneficios millonarios a las grandes compañías eléctricas. O mantiene la estafa de las subastas CESUR, donde entre ellas las compañías especulan con nuestro derecho al acceso a la electricidad y con nuestra factura. Por eso sus previsiones no se cumplen, señor ministro. Con sus medidas, desde que está usted en este Gobierno, ha aumentado el déficit y llevan acumulado un aumento del 11% de la factura eléctrica. Y ante este problema, caída de la demanda, vemos que las eléctricas españolas tienen el doble de beneficios que las empresas eléctricas europeas. Sospechoso, ¿no? Un poco sospechoso que precisamente ante la crisis económica que viva España, aquí las empresas tengan el doble de beneficios que la mediana europea. ¿O por qué, por ejemplo, Red Eléctrica esta misma semana anunciaba que sus beneficios han aumentado un 15% respecto al año pasado? Esos son costes regulados y ahí tampoco entran. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pues seguramente porque tienen un ministro y un secretario de Estado que trabaja para ellas. Y porque han tenido en sus nóminas a ministros y exministros garantizando una regulación a su medida. O han tenido precisamente los dos expresidentes, tanto Felipe González como el señor Aznar, sentados en los consejos de administración mientras cobran de las empresas, pero también del Estado, porque continúan siendo retribuidos gracias a una mayoría que no detecta estas incompatibilidades. El ejemplo más evidente es esta ley que nos traen hoy aquí, una reforma que sirve para mantener vigente un modelo energético caduco, caro, insostenible y perpetuar los errores acumulados en una mala regulación. En la exposición de motivos del proyecto se plantea que después de 16 años, la ley del 97 se han cumplido los objetivos, pero que ahora es insuficiente. Esto evidencia el claro error de diagnóstico.
La ley del sector eléctrico nació con errores y deficiencias porque ustedes privatizaron sin tener en cuenta los múltiples fallos del mercado, sin pensar que los intereses del beneficio empresarial se contradicen con el interés general de ahorrar energía, o sin pensar que privatizan un bien básico que se ordena a partir de un monopolio natural. Además, es una ley que no se adapta a las exigencias del cambio en el mix energético. Por eso no pagamos lo que cuesta realmente, sino lo que 5 empresas deciden que hay que pagar. Una ley que no ha permitido que los precios reflejen los costes reales. Claro que son necesarios cambios en profundidad y llevar a cabo una reforma integral del mercado eléctrico, que esta ley no aborda. Poner el sector al servicio del interés común y no al revés. Esa es la reforma que necesita este país. El resultado de la reforma es un conjunto de medidas recaudatorias y la penalización de las energías limpias. Básicamente, hay 4 tipos de medidas en esta ley. La primera, la revisión automática de los peajes. Esta fórmula de fijar por ley la prohibición de superar el límite de déficit sin resolver los problemas que lo originan, que supone priorizar, igual que lo hace con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, supone priorizar por encima de todo el pago de la deuda a Endesa o a Iberdrola ante cualquier otra necesidad. La Comisión Nacional de la Energía señala la miopía que esto representa para la ley. Desde nuestro grupo parlamentario creemos que es una auténtica insensatez plantear la revisión automática de los peajes sin reformar aquello que no funciona. Una medida que no cumplirán, señor ministro, o que si cumplen luego lo van a pagar sobre todo los consumidores o si no los contribuyentes, que al fin y al cabo son los mismos. Pero esta ley, en segundo lugar, está hecha para acabar con la inversión en energías renovables. Quieren expulsar a las energías limpias del mix. Así tachan ustedes en pleno siglo XXI a las energías renovables como excepcionales y las somete a un conjunto de cambios regulatorios retroactivos y a un intervencionismo ilimitado que persigue el ahogo financiero y su exclusión. El cambio de reglas del juego a las energías renovables se suman a los 5 que ya han hecho y que no resuelven los problemas. Y es gracioso que unos liberales, como se hacen llamar, planteen la economía planificada a las renovables, estableciendo un cálculo unilateral por parte del Gobierno de cómo se deben retribuir, a través de fijar un coste estándar, mientras el resto tiene superbeneficios por esa mala regulación. Realmente es un atropello solo explicable por el secuestro del Gobierno por el oligopolio. Ustedes no son liberales, sino que el Gobierno está al servicio de la oligarquía eléctrica y financiera. Además, la arbitrariedad y la falta de neutralidad es evidente. El resultado es un sistema ineficiente. Un sistema para destruir el sector de las energías renovables y que plantea tal inseguridad que cada 3 años prevén cambiarla. Esta ley y los decretos que se prevén aumenta exponencialmente una cosa que será mérito suyo, señor ministro, la prima de riesgo renovable. Todo un mérito, porque deberíamos hablar de la prima de riesgo renovable, una prima que será inasumible porque nadie va a querer invertir en nuestro país. Además, y eso va a provocar precisamente el incumplimiento de las directivas. Usted decía que una gran penetración. Oiga, el informe de la Comisión Europea dice que España, si sigue así, va a incumplir la directiva de renovables y los objetivos. Y ustedes están haciendo todos los méritos. El segundo gran cambio de la ley es el planteamiento de unas trabas administrativas y económicas para impedir el autoconsumo. La regulación del autoconsumo en balance neto era una cuestión pendiente y ustedes lo que hacen es una regulación única en todo el mundo, que consiste en discriminar y penalizar el autoconsumo, planteando el peaje de respaldo que ustedes llaman o lo que se llama un impuesto al sol. Algo tan absurdo y tan contra el sentido común que sería, como explicaba un experto, que sería como si a alguien que produjera tomates le hicieran pagar un peaje precisamente a la gran superficie de al lado por si algún día se queda sin tomates. Ese es el planteamiento que ustedes hacen sobre el impuesto al sol. Un conjunto de medidas sin sentido, solo comprensibles como una barrera a la ciudadanía, su libertad e independencia del oligopolio. Una medida para proteger a las grandes empresas eléctricas ante el aumento de la competencia y a la democratización del sistema. En lugar de poner en valor los beneficios del autoconsumo, que son muchísimos, que todas las directivas y las recomendaciones europeas las ponen en valor, la reducción de precios del mercado, la mayor eficiencia en las redes de transporte, la descentralización, el cambio de cultura en el consumidor, un sinfín de beneficios que ustedes tiran por la borda. La penalización del autoconsumo, además, es un ataque a la libertad y una temeridad que creo que no son conscientes. ¿Sabe el impacto, señor ministro, que esto puede tener en Canarias? El otro día lo comentábamos con el sector eólico.
El autoconsumo eólico se utiliza precisamente en Canarias. ¿Para qué? Para la desalación de agua. Los canarios tendrán que agradecerle otra cosa a usted, señor ministro, tener la energía más cara, pero también el agua más cara, gracias a penalizar el autoconsumo. Otro cambio que ustedes plantean son el sistema de facturación, que afecta muy negativamente a los consumidores domésticos. Ahora el peso del término fijo de la tarifa aumentará y esto tiene importantes implicaciones. En primer lugar, desincentiva al ahorro, pero además aumentará la crisis que supone hoy para mucha gente no poder llegar a final de mes y aumentará el problema de la pobreza energética, fenómeno que afecta hoy a más de 4 millones de personas. Además, el proyecto de ley también excluye el cooperativismo en sus planteamientos. En definitiva, esta reforma sirve exclusivamente para mantener vigente un modelo energético caduco, oligárquico, tramposo y caro, para mantener el status quo del sector eléctrico. Una reforma que nos llevará también a incumplir las directivas, como le decía. Un auténtico despropósito para que ustedes, con Montoro a la cabeza, puedan decir que nos estamos recuperando, porque para ustedes la recuperación es que el IBEX vaya bien. Pero la cruda realidad es que se está destruyendo empleo, se destruye conocimiento y empobrece a la ciudadanía. Esto es lo que nos llena de indignación, señor ministro. Su realidad no es la del 99%, ni de aquellas empresas que están levantando un sector. Pero no nos resignamos. Esta ley nace caducada y tiene los días contados. Pero por eso desde nuestro grupo parlamentario hemos planteado alternativas, porque sí las hay, y es plantear un modelo alternativo, un modelo que disminuya la tasa de dependencia energética. Señora diputada, no le da tiempo al modelo alternativo, porque es que se ha pasado de tiempo, unos segundos. Lo que planteamos precisamente son 4 cuestiones. Abordar el ahorro energético, plantear una auditoría eléctrica independiente que cuestione la deuda con las eléctricas y todos los conceptos que se han acumulado. El ahorro energético, regular el autoconsumo precisamente para impulsarlo y fomentarlo, democratizar el sistema eléctrico y, sobre todo, también medidas para paliar la pobreza energética. Señores, esta ley tiene los días contados. Las fuerzas políticas que integran Izquierda Plural trabajaremos para derogarla lo antes posible y para construir alternativas desde la calle, desde los ayuntamientos, desde cambio de patrones de consumo, desde el cooperativismo y la solidaridad. Estaremos al lado del futuro, la ciudadanía y el planeta frente a un Gobierno que ha perdido el sentido común y también la vergüenza. Muchas gracias. Muchas gracias.